Bienvenidos a esta nueva edición de Tu Lugar, en este espacio que tenemos en el canal para recorrer, en este caso, historias de vida que venimos compartiendo. Y hoy tenemos invitado a una persona que socialmente ha sido muy importante para la comunidad, ha involucrado en el desarrollo tecnológico agropecuario, y bueno, con él vamos a conocer los detalles de su historia. Manfredo, gracias por acercarte con nosotros a venir al programa. Buenos días, Cristian, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, antes de hablar de lo que ha sido tu trabajo profesional, queremos comenzar a conocer un poco tu historia. ¿Dónde naciste? Mira, yo nací en El Dorado, pero toda mi vida, por lo menos mi infancia la pasé en Caraguatay, soy oriundo de esa localidad, donde estaba radicada toda mi familia. Y bueno, hice la primaria en Caraguatay los primeros años, después tuve unos años acá en la escuela Almafuerte, que es hoy la Culme, porque tenía una educación bilingüe, y después terminé la primaria en El Dorado, en la escuela Hindenburg, también era bilingüe, ¿no? Y ahí, a partir del año 70, no había otra opción, mis padres me llevaron a la línea Cuchilla, estuve ahí 6 años. Me recibí en el 75 y de agrónomo general, y en el 76 inicié la carrera de ciencias, estudié ciencias agrarias en Corrientes, en la Universidad Nacional del Nordeste. Y bueno, y me recibí terminé de cursar en el 80 y me recibí en el 81, ¿no? Y en el 81 empezó mi etapa laboral, ¿no? Bueno, hiciste un resumen rápido de tu historia. En este caso, ¿tenés hermanos, varios hermanos? ¿Cómo es? Sí, mi familia está compuesta, bueno, mi madre era Gerda Franz, el apellido, nacida acá en Argentina, y mi padre era Guillermo Alfredo Seifer, también nació en Argentina, todos abuelos alemanes, todos inmigrantes que salieron de Alemania después de la Primera Guerra Mundial, y bueno, y se localizaron mis abuelos paternos acá en Monte Carlo y mis abuelos maternos en Caraguatay, donde después nosotros vivíamos, ¿no? ¿Cómo está compuesto? La familia, somos 5 hermanos. Tengo una hermana mayor, que es Vera, que está radicada en Posada actualmente, y toda su vida vivió ahí. En segundo lugar estoy yo. En tercer lugar estaba mi hermano, que ya falleció, que vivía acá en Monte Carlo. Y después tengo una hermana que es arquitecta, que vive en Resistencia. Y Mariela, la última, que está en Caraguatay, que tiene el emprendimiento, vamos a decir, de equino en Caraguatay, y donde nosotros vivíamos antes, ¿no? Nos mencionaste que tuviste varias etapas recorriendo escuelas primarias. ¿Te fue fácil la adaptación de comenzar en un lugar, en Caraguatay, y después pasar por diferentes localidades? ¿Te acostumbraste rápido? Y la verdad que sí, no había otra opción. Tus padres te llevaban y no tenías opción de elegir, y era así, ¿no? Pero en ninguna etapa de mi vida tuve algún problema o un inconveniente, principalmente cuando fui a El Dorado, donde estuvimos internados, los hermanos, en el internado San Juan, y después Línea Cuchilla. La verdad que la educación que nos dio el colegio fue extraordinario, aparte de la educación misma, sino otros valores de la convivencia y que hacen a la vida cotidiana, y el relacionamiento con los amigos, con los compañeros, y tener que aguantar toda esta etapa donde éramos muy jóvenes, ¿no? Con 12, 13 años ya estábamos fuera de nuestra casa, ¿no? ¿Cómo eran tus regresos? ¿Venías los fines de semana, cada 15, un mes? Sí, en aquella época en Ñacuchilla había una salida mensual y bueno, era muy lindo, o sea, volver a la casa después de un mes estar fuera, y bueno, lo disfrutábamos, y bueno, era así era esta la modalidad del colegio, ¿no? En aquella época
no teníamos todavía los caminos que tenemos hoy, las rutas, o sea, eran caminos terrados, y generalmente volvíamos a nuestra casa haciendo dedo, ¿no? Claro. Típico, y bueno, volvíamos en colectivo generalmente al colegio, ¿no? Después, cuando terminaste la secundaria, de esta experiencia de haber hecho el internado, ¿se te fue más fácil al momento que tuviste que ir a estudiar a Corrientes? Sí, sin ninguna duda. Es más, nosotros fuimos 4 amigos de Línea Cuchilla que fuimos a estudiar juntos, y toda la carrera la convivimos juntos en Corrientes, ¿no? Todos empezamos agronomía y uno a mitad de camino decidió cambiar de carrera, hizo profesora de educación física, pero sí, sin ninguna duda, ¿viste? O sea, no nos conteníamos entre nosotros, ¿no es cierto? ¿No? Aparte que nos conocíamos, eran muy amigos, nos conocíamos con maña y todo, así que era muy lindo, ¿no? Y esto de la agronomía, de estar vinculado a este ámbito, ¿siempre te gustó o primero comenzó a estudiar lo que se podía en ese entonces desde la primaria, o fue siempre algo que te llamó la atención? Mirá, mi padre era agricultor y era un poquito el perfil que yo veía que iba a continuar, ¿no es cierto? Entonces, si bien en Línea Cuchilla no había otra opción, después cuando elegí continuar agronomía, sí, ya fue por elección propia, ¿no? Porque me gustaba la carrera, realmente es una carrera muy, muy completa, muy amplia, se ve de todo un poco, desde la física, matemática, química y la biología. La verdad que es muy amplia y te da un panorama muy general de todas las cosas, ¿no? Va relacionando las cosas. Una vez que se recibió finalmente como profesional, ¿su primer trabajo fue acá en la zona? Sí, mi primer trabajo fue volver a acompañar a mi padre en la chacra, ¿no? Ajá. Y empecé debutando con los vaivenes que tiene nuestra Argentina, ¿no? Con el famoso plan de Martínez de Oz, el dólar de la tablita, un dólar, vamos a decir, muy atrasado. Dólar de la tablita. Así se denominaba, ¿no? El plan del dólar de la tablita, donde estaba prefijado y con un atraso cambiario muy grande, que generó vamos a decir, una deuda en las empresas muy fuerte, porque hay muchos años de ese tipo de cambio que terminó con el propio Martínez II generando un plan de salvataje, que era la famosa circular 1050, que quienes peinan cana como yo lo deben recordar, que era un plan donde, como las empresas se iban quebrando con esa política de aquel entonces, y mi padre tenía un secadero de té, producía té, y el té, se exportaba, era una política muy desfavorable para el sector, y bueno, tras tantos años de esa política generó una descapitalización, una deuda muy fuerte, donde, como decía, las empresas iban quebrando, y como plan de salvataje el ministro de Economía, vamos a decir, impuso esta circular 1050, ¿no? Que era vamos a decir, un crédito indexado y con tasa de interés, que las primeras cuotas eran cuotas semestrales, al principio se podía aguantar, pero eran por 10 años, y a medida que pasaba el tiempo se ponían cada vez más pesadas y difíciles de pagar, ¿no? Ese fue mi debut como trabajo vamos a decir, como mi primer trabajo. Después también pasamos recuerdo el Plan Austral, después con la Avenida de la Democracia, en el 85, en el 86 tuvimos el ahorro forzoso, que era, o sea, siempre los problemas de Argentina era el déficit fiscal, entonces los ministros de turno siempre buscaban alguna alternativa de cubrirlo, y al ministro Sorruil, se llamaba el ministro de Economía, se le ocurrió
enviar un proyecto de ley al Congreso, que después por ley se aprobó, que el Estado argentino le pedía un préstamo a los empresarios para cubrir ese desfasaje que tenía en su momento, ¿no? O sea, el Estado argentino a los empresarios argentinos le pedía préstamo. Así es. Y realmente ese ahorro forzoso, así también se lo conoce, o ahorro, ¿cómo es? Sí, no tenía otro nombre también, pero comúnmente se lo identifica así. El ahorro forzoso fue muy, por lo menos para nuestra actividad tealera, era muy difícil, porque tenía una polinómica en la cual se calculaba cuánto tenía que, vamos a decir, depositar como préstamo al Estado cada empresario, ¿no? Y eso estaba sujeto a las ganancias del año anterior, como un impuesto a la ganancia como hoy, pero también estaba ligado al número de trabajadores que tenía cada empresa. Y bueno, eso fue muy difícil de cubrir. Inclusive en aquel entonces, en nuestra actividad, tuvimos que pedir un préstamo al Banco Provincia como para pagar ese ahorro forzoso. Y bueno, y después vino como es la hiperinflación de los fines de los 80, y ya con el gobierno de Menem, que en su campaña electoral prometió el famoso salariazo. Bueno, esto hizo lo que nos hizo rebalsar el vaso a nuestra empresa, porque el salariazo significó que a fines del 89, por decreto, para cumplir una promesa electoral, a valor nominal quintuplicó el salario de los trabajadores. Alfredo, tengo que compartir unos consejos publicitarios para quedarnos ahí para marcar el tema y repasar la historia. Estos son los consejos que tenemos para hoy. ¿Qué tal? Soy Nicolás Strider, soy odontólogo de Monte Carlo y me encuentro construyendo este policonsultorio que va a contar con un consultorio odontológico, con un laboratorio bioquímico y con un consultorio para múltiples profesionales. Como verán, todavía estamos en obra y quiero aprovechar para este último mes que nos queda de obra, porque está planificado inaugurar en julio, e invitar a los profesionales de la salud que quieran venir a trabajar con nosotros. Contamos con espacio, así que están invitados. Los invito a que me sigan en mis redes sociales para que puedan ir viendo cómo va avanzando la obra y les pueda ir comentando cómo viene la próxima inauguración. Y el problema siempre es ¿qué comemos? La pregunta más difícil a responder. Y nosotros te recomendamos un lugar que te soluciona todos los días la comida. Al mediodía te ofrecemos menú y a la noche te ofrecemos comida a la carta. Estamos hablando de El Rústico con su servicio de gastronomía. Ahí donde están las canchitas de fútbol 5, en el sintético, vas a poder encontrar este servicio gastronómico. Te recomendamos este lugar que tiene la combinación justa entre precio, calidad y buen gusto. El Rústico, podés contactarte para hacer tu reserva al 3751 31 48 70 y ahí vas a poder recibir también el menú de todos los días. El Rústico nos acompaña en esta edición de Tu Lugar. Todo comienza con una A. Como cuando amanece en el campo y se paran todos en ronda para compartir una buena mateada. Con A de amanecer, con A de aguantadora. ¡Ah! ¡Qué rico este mate! Yerba mate aguantadora. Nueva imagen, misma calidad, nueva generación. Y si tenés algún inconveniente con tu vehículo o querés realizar la mantención, te recomendamos un taller mecánico. Diagnosticar de Federico Stobo, que realizan un trabajo garantizado, servicios de mantenimiento automotriz, cambios de correas de distribución, además cambios de frenos, cambios de embrague, limpieza de inyectores a motores a nafta, con la posibilidad de hacer el diagnóstico de fallas con sistemas actualizados. Además, a partir de ahora también ventas de lubricantes, diferentes tipos de aceites, filtros para automóviles. Diagnosticar de Federico Stop, te puedes contactar al 3751 58 73 43. Passing every red light, I know I'm in over my head. A rebel
rebel and I don't hide. Remember all the words that you said. Even if the love was hurting, I'll be. Continuamos después de estos consejos publicitarios y nos contabas recién el salariazo. ¿Qué fue eso? Claro, Menem, como decía, en su campaña electoral, en el 89, prometió al pueblo argentino que iba a producir el salariazo, iba a tener un salariazo la gente, y eso lo cumplió a fines del 89, porque asume más o menos en mayo del 89 Menem. Alfonsín entrega el poder y bueno, cumple su promesa electoral, como te decía, quintuplicando, 5 veces más, o sea, nosotros teníamos en esa época mucha gente, porque el TE demandaba mucha mano de obra, teníamos más de 50 personas trabajando, era quintuplicar las quincenas, el pago de las quincenas, y nosotros como sector se nos hizo imposible de trasladar esto a nuestro precio, porque no éramos formadores de precios en la actividad hotelera. El TE tiene un precio internacional y bueno, nos cambiaron las variables de producción y bueno, y eso nos desacomodó, y después en el término de 2 años nos descapitalizamos fuertemente y tuvimos que cerrar la empresa y terminó la actividad hotelera para nosotros. Y para quizás después con el tiempo, para el trabajador, ese salariazo quizás no fue significativo o en el tiempo no fue perdurable, pero para aquel que tenía que poner la mano en el bolsillo y pagarlo era muy fuerte, muy duro, ¿no? Uh-huh. Ahora, en toda esta etapa difícil de estas cuestiones o vaivenes económicos, usando su palabra, después de haberse recibido con todas esas energías, con todas esas ganas, ¿te acordás cómo era la mirada de tu papá al ver que despacito se iba destruyendo este esfuerzo? ¿O alguna vez te contaba o se mostraba que le preocupaba o se sentía mal? La verdad que a la familia nunca le trajo los problemas a la casa, ¿no? Siempre los problemas quedaban fuera de la casa. La verdad que en ese sentido hay que hacer. Lo admiraba, pero bueno, llegó un momento en que en la propia familia se sentía estos problemas económicos y bueno, toda la familia también se veía resentida en ese sentido, ¿no? Pero eso no quitó de que, vamos a decir, todos mis hermanos que venían después pudieran tener la educación que tenían, por lo menos básico, ¿no? Sí. Después de lo que le ha pasado a ustedes de cerrar esa fábrica, ¿cómo continuó su vida laboral? Hasta ahí tenía guardadito mi diploma, claro, de ingeniero, y bueno, y ahí dije, bueno, a partir de ahora tengo que salir a ofrecer mis servicios profesionales. Saqué del ropero mi título que estaba enrollado y bueno, empecé con un trabajo en el INTA, en aquel entonces existió el programa de cambio rural, ¿no? Y bueno, ahí estuve un par de años y después recibí una propuesta laboral de la cooperativa en el año 95, porque empezábamos a transitar un periodo similar al que estamos viviendo actualmente. Se había desregulado la actividad yerbatera en el 91 y esto hizo que muchos yerbales improductivos o no rentables de los asociados de nuestra cooperativa buscábamos de reconvertirlo a otras actividades para que el productor mejore sus ingresos, ¿no? Y en ese momento se vislumbraba la actividad forestal como tenía un futuro promisorio muy importante. Y bueno, y así es como que empecé a trabajar en la cooperativa ofreciendo mis servicios profesionales, buscando alternativas de reconversión. Primero empezamos con la forestación y después incursionamos un par de años en la citricultura, reactivando el packing de la cooperativa
porque había un remanente importante de quintas de las especies de naranja y también mandarina que disponían nuestros asociados, y bueno, y empezamos a trabajar en el packing que ya tenía la cooperativa con anterioridad, ¿no? Y bueno, hicimos mercado interno y algo de exportación, y después de 4 años discontinuamos porque el movimiento cooperativo, vamos a decir, el peor competidor que tiene es, vamos a decir, la informalidad comercial, ¿no? Y las frutas cítricas, los mercados centrales se manejan todo en la informalidad, en los grises, no tanto en los volúmenes, pero sí en los montos. Y bueno, y eso era un problema muy importante para una institución como la cooperativa, que cuando se administran recursos ajenos, ¿no? Hay que hacerlo todo con todos los comprobantes bien blanquitos, bien claritos, y bueno, y cuando es imposible comercializar la producción, vamos a decir, en la total formalidad, se nos complicó, ¿no? O sea, no existía la formalidad comercial, ¿no? Y en este proceso, cuando pasa esto de la silvicultura, ¿pudieron ir reconvirtiendo la producción de los asociados de la cooperativa? Sí, fundamentalmente en la forestación, o sea, esa era nuestra base, aparte que en ese momento el Estado Nacional puso en práctica un plan donde buscaba de generar una masa crítica forestal en la Argentina de 1 millón de hectáreas. Entonces, para eso puso a disposición un programa de subsidios, y eso fue un poquito, vamos a decir, el incentivo a que la gente pudiera reconvertirse a esa actividad, ¿no? Y tras cartón, los productores de la cooperativa, como son muchos, había un grupo importante de productores que en ese ambiente de las nuevas plantaciones forestales hechas sobre tierra colorada, generaban una producción intercalar en los primeros 2 años de mandioca, y era un modelo muy interesante de combinar la forestación con la mandioca. Y cuando dice forestación es Pinoliotti, Pino Taeda y básicamente Pino Taeda y Araucaria, ¿no? En su momento. Porque eran prácticamente todas eran tierras coloradas, ¿no? Porque claro, el Vale se hacía sobre la tierra colorada. Al reconvertirla, esas tierras eran aptas para otros cultivos, no eran tierras de las zonas de la serranía de Misiones, que son muy pedregosas, ¿no? Que son mecanizables, ¿no? Y ahí es donde a través, vamos a decir, de mi trabajo, hicimos el estudio de factibilidad, tanto de lo productivo, en lo tecnológico, en lo económico, ¿no? Y en lo comercial, de instalar una planta de almidón, de procesamiento de la mandioca. Y el primer proyecto surgió en el año 98, que está a punto de concretarse, pero después la devaluación en el mes de febrero del 98 del real, una devaluación muy fuerte, bueno, hizo que dejemos en stand-by el proyecto, porque ya vamos a decir, el escenario ha cambiado y no era favorable para hacer la inversión en ese momento, ¿no? Por eso recién en el año 94, 95 surgió la nueva propuesta del proyecto, que después se concretó, ¿no? ¿El 2004 o 2005? 2004-2005, sí. Bueno, ¿y cómo se le explica al productor de estar con esta situación de crisis, de ir a la actividad forestal, pero que te va a llevar un buen tiempo la espera en donde vos podés recuperar esta inversión o el dinero? Esto de poder hacer las dos producciones con la plantación de mandioca, ¿fue lo que motivó o de alguna manera le sirvió económicamente al productor para que pueda aguantar esta situación? Claro, la mandioca era una actividad que ayudaba al financiamiento de la forestación, pero también le generaba un ingreso, vamos a decir, anticipado a ese sitio que se reconvertía, ¿no? Claro. Porque como vos decías, la forestación, su ciclo es muy largo, pero a la mandioca le generaba un ingreso anticipado en ese lugar, ¿no? Por supuesto que no todos los asociados
se prendieron en ese esquema productivo, porque hacer mandioca no es para amarillento, como dicen, ¿no? Pero había un 20-30% de los asociados que todos los años como hacían esta práctica cultural, ¿no? Y hasta esa época, hasta que esté la fábrica de fécula, ¿qué hacía la cooperativa? ¿Acopiaba las raíces? ¿Se vendía a otro lado? ¿Cada productor se arreglaba? Claro, te explico. En el 98, cuando ya estaba por concretarse y después se frustró, ya habíamos, vamos a decir, generado la expectativa en los productores en las plantaciones de mandioca, y como se retrotrajo la iniciativa, la cooperativa asumió el compromiso de comercializar esa producción con fábricas colegas. En aquel entonces se llevaba la mandioca a Gobernador Roca, donde hay una fábrica procesadora, y después con el tiempo, con los años, la cooperativa empezó a trabajar a fazón, donde nuestra producción de los asociados que remitíamos a esa fábrica, ellos nos procesaban el almidón y nos envasaban con nuestra marca. Y de esa manera ya empezamos a conocer, o por lo menos el área comercial empezó a conocer, vamos a decir, cómo es el mercado de la mandioca. Y bueno, cuando arrancamos con el nuevo proyecto, cuando se concretó, ya el área comercial estaba ciertamente entrenado como para llevar adelante esta actividad, ¿no? Tenemos que compartir unos consejos publicitarios. Te invitamos a que te quedes. Estos son los consejos para hoy. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Amplia trayectoria en el mercado laboral. Contadora y licenciada en Administración, Graciela Oliveira, matrícula número 1912, brindando calidad en la prestación de servicios de asesoramiento contable, impositivo, laborales, liquidación de sueldos, auditorías. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Ubicado en el lugar de siempre, calle Chile 111, esquina Vuelta de Obligado. Teléfonos 03751 480 307. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Oliveira y Oliveira. Colorete, colorete, ropita linda para tu bebé. Colores vivos, suavecita al tacto, para bebés y niños al mejor precio. Vení a Colorete en Sargento, Cabral y Urquiza. Prendas hermosas, llenas de alegría. Colorete, colorete, la mejor elección. Pijamitas, boris, remeritas y más, todo para que tu chiquito brille de verdad. Ven uno a Colorete en Sargento, Cabral y Urquiza. Que Dorite te serva con mucho amor. Y el problema siempre es ¿qué comemos? La pregunta más difícil a responder. Y nosotros te recomendamos un lugar que te soluciona todos los días la comida. Al mediodía te ofrecemos menú y a la noche te ofrecemos comida a la carta. Estamos hablando de El Rústico con su servicio de gastronomía. Ahí donde están las canchitas de fútbol 5, en el sintético vas a poder encontrar este servicio gastronómico. Te recomendamos este lugar que tiene la combinación justa entre precio, calidad y buen gusto. El Rústico, podés contactarte para hacer tu reserva al 3751 31 48 70 y ahí vas a poder recibir también el menú de todos los días. El Rústico nos acompaña en esta edición de Tu Lugar. El Honorable Consejo Deliberante de Montecarlo está al servicio de la comunidad, trabajando de manera permanente para garantizar tus derechos y atender necesidades de los vecinos. ¿Necesitas asesoramiento? Contamos con la Oficina de Defensa del Consumidor, donde podrás recibir orientación y soporte en caso de reclamos o disputas con empresas o servicios. ¿Buscas información jurídica? Nuestro digesto jurídico está a tu disposición, ofreciéndote acceso a ordenanzas vigentes y herramientas para resolver tus consultas. Horario de atención.
Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Continuamos en esta edición de programa acompañados por el equipo de mate, una de las líneas premium de la cooperativa agrícola, Yerba Mate Pampa, que nos acompaña en el programa, y con el invitado que estuvo muchos años también involucrado en la producción, así como lo veníamos desarrollando. Este intercambio de la reconversión de los procesos productivos generan también un desafío para ustedes, los profesionales, y teniendo en cuenta todo lo que contó en los bloques anteriores, de cómo es su familia, de su producción, de tu papá productor, ¿te daba otro condimento, por así decirlo, otro desafío de decir, bueno, ¿qué le puedo proponer a nuestros asociados, a nuestro colono, a mi vecino de la zona, pero para que le sea rentable y que lo que yo le proponga que se pueda desarrollar? ¿Era algo difícil? Siempre es difícil, no, por más que uno tenga una cierta formación, toda iniciativa o toda idea, llevarla adelante o elaborar un proyecto siempre es nuevo, implica muchos riesgos, pero uno trata de mitigarlos buscando la mayor objetividad en el análisis y tratar de contemplar todos los impactos negativos o positivos que puedan existir en cualquier proyecto, ¿no? Ya que estamos en el tema, uno de los compromisos que había asumido la cooperativa en su momento, cuando me propusieron como técnico reconvertir estos yerbales, aparte de la forestación, si bien integramos después a la forestación, como te decía, la mandioca, que viene de la mano, el compromiso de la institución en ese momento fue, cuando disponíamos una masa crítica en lo forestal, de integrar algún proceso de agregado de valor, que en todo el tiempo que estuve en la cooperativa siempre estuvimos en la búsqueda y analizando distintos proyectos, pero bueno, vivimos en la Argentina y es muy difícil, vamos a decir, asumir el compromiso de algún proyecto nuevo, y más todavía en el rubro maderero, donde las inversiones son muy importantes, ¿no? Así que permanentemente son riesgos grandes y desafíos fuertes y bueno, y compromiso, ¿no? Uh-huh. Volviendo a lo que fue la instalación de la fábrica de fécula y lo que fue esa época, en ese proceso, ¿estuvo abocado ahí a la fábrica de fécula o seguía también involucrado en la yerba o en todo lo que tenía que ver con la producción de la cooperativa? No, yo estaba en el área forestal, si bien con la yerba mate en una época, al principio también estuve relacionado, después se incorporaron otros técnicos que ocuparon este espacio. Yo seguía en el sector forestal y bueno, cuando se puso en marcha, cuando estaba concluida la fábrica, el Consejo de Administración me dio la responsabilidad de conducir a esta fábrica, que en realidad una fábrica de producción de almidón de mandioca no es para un ingeniero agrónomo. El trabajo de campo sí, claro, es para un ingeniero químico, pero bueno, el Consejo de Administración consideró que tenía que hacerme cargo, y la verdad que los primeros 2 o 3 años estuve abocado a ese proceso y fue bastante complejo porque no tenía vamos a decir, la formación química como para llevar adelante ese proyecto, pero bueno, a los tumbos lo hicimos. Pero lo más difícil fue el tratamiento de los efluentes. Fíjate lo que te iba a decir. O sea, teníamos la fábrica de producción de mandioca, de almidón, pusimos en marcha y teníamos, vamos a decir, abocado prácticamente el 90, casi el 100% del tiempo al proceso de tratamiento de los efluentes, porque
Toda fábrica genera muchos efluentes, se usa mucha agua, que tiene una carga orgánica importante, que no se puede volcar al arroyo como sale la fábrica, porque genera problemas aguas abajo en la vida del arroyo. Entonces hay que darle un tratamiento, y ese tratamiento fue bastante complejo al inicio porque generaba muchos malos olores en el ambiente. Claro. Y bueno, la verdad que por los gases sulfurosos, el sulfídrico, ácido sulfídrico, que es el proceso que surge del proceso de tratamiento, va a la atmósfera y bueno, genera ese olor a huevo podrido, claro, o a huevo, o a chiquero, ¿no? Uh-huh. Y era un olor muy penetrante y bueno, se quejaban mucho los vecinos. Cuando había un viento norte se quejaban los vecinos del sur, y cuando había viento sur se quejaban los vecinos del norte. Teníamos denuncias en la municipalidad, el Ministerio de Ecología, 3 veces nos hicieron piquete en la entrada los vecinos, y la verdad que era muy complicado, y como técnico uno se sentía responsable de haber instalado la planta en ese lugar y generado ese problema ambiental, ¿no? Claro. Pero por suerte, ese es el coraje por ahí como que uno tiene. La cooperativa, a través de un programa que generó la Secretaría de Agricultura de la Nación, donde organizó un viaje a Europa para 2 técnicos por provincia, éramos 50 y pico de técnicos, donde vimos un poco la realidad de la producción en Europa, del productor agropecuario. Nuestro asiento era Alemania, pero de ahí nos corríamos a Bélgica, a Francia, a los distintos países, y tuvimos la oportunidad de ver qué es lo que hacen los productores tamberos con el tratamiento del suero, de los efluentes, de los animales que están encerrados, ¿no? Y bueno, un poquito viendo esa experiencia, vamos a decir que me abrió la cabeza, se nos ocurrió de generar este tema del biogás. Uh-huh. Bueno, en aquel entonces había un ministro de Agricultura que le solicitamos un subsidio para llevar adelante esa experiencia piloto. Nos otorgaron un monto importante, y bueno, y había que llevarlo adelante, y como técnico uno de corajudo por ahí plantea una idea, proyecto, y después cuando hay que llevar adelante la iniciativa se complica, ¿no? Y la verdad que después, por supuesto, en esa época tuve un colaborador que compartió esta experiencia, que fue el ingeniero, vamos a decir, Schwartz, Diego Schwartz, uh-huh, ¿no? Recién recibido, con todas las pilas, y entre los dos llevamos adelante ese proyecto, y bueno, con muy buenos resultados, porque cuando terminamos de instalar vamos a decir, el proyecto, terminaron los problemas de ambiental, y encontramos con que teníamos una producción de biogás muy importante, ¿no? Quiero aclarar de que previo a todo esto nosotros recorrimos muchos lugares de Brasil, visitando muchas plantas de almidoneras, consultando si alguien hizo algún tratamiento de los efluentes de esta forma como la que pretendíamos hacer nosotros, y todos nos decían que no vale la pena, que no hagamos, que no vas a sacar nada de energía, y nuestro problema nuestra idea no era producir energía con los efluentes, sino queríamos resolver un problema ambiental, ¿no? Claro. Después de resuelto el problema ambiental, descubrimos que esos gases tienen una enorme cantidad de energía, ¿no? Y eso fue después, primero en un principio la quemábamos en una antorcha, y después hicimos un gasoducto hasta la caldera, donde lo quemábamos en la caldera, eso. Y con un ahorro importante de leña en la caldera, que dependía de la temperatura ambiental, porque la fábrica trabaja las 24 horas. Había momentos que se podía trabajar solo con biogás, y había momentos que había que compartir con leña el hogar como para
Pero en términos generales, entre un 50 y un 70% de la energía que utilizaba la caldera se generaba a través del biogás, ¿no? Uh-huh. Estaba... Y después te comento algo sí, más, sí. porque esto me parece que en lo personal es muy importante. Cuando los brasileros se dieron cuenta de la energía que se podía aprovechar en los efluentes, hoy todas las plantas en Brasil tienen el mismo, vamos a decir, tratamiento de efluente con el aprovechamiento del biogás. O sea que nosotros innovamos como cooperativa este aprovechamiento de los efluentes con la producción de energía, ¿no? Uh-huh. Y ahora en todo este proceso estaba el miedo seguramente de que la inversión que se haga para hacer el gasoducto, después del resultado tuvieron que hacer muchos análisis previos también. Sí, por supuesto. O sea, te vuelvo a decir, era una inversión importante que había que hacer. La cooperativa, cuando se le presentó la idea de proyecto, todos dudábamos, hasta en lo personal también dudábamos si esto iba a funcionar, pero había que probarlo y bueno, con prueba de error, surgió que fue una iniciativa importante e interesante, ¿no? Y dentro del propio Consejo de Administración había gente que no es que se oponía, pero desconfiaba de que de agua sucia pueda salir energía, ¿no? Claro. Entonces, es un concepto que hay que instalarlo y hay que demostrar que puede funcionar, ¿no? Uh-huh. Tengo que hacer los últimos consejos. Tenemos un bloque más y te invitamos que te quedes. Los consejos para el programa de hoy. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Amplia trayectoria en el mercado laboral. Contadora y licenciada en Administración, Gracila Oliveira. Matrícula número 1912. Brindando calidad en la prestación de servicios de asesoramiento contable, impositivo, laborales, liquidación de sueldos, auditorías. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Ubicado en el lugar de siempre, calle Chile 111, esquina Vuelta de Obligado. Teléfonos 03751-480-307. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Oliveira y Oliveira. Y si tenés algún inconveniente con tu vehículo o querés realizar la mantención, te recomendamos un taller mecánico. Diagnosticar de Federico Stobo, que realizan un trabajo garantizado, servicios de mantenimiento automotriz, cambios de correas de distribución, además cambios de frenos, cambios de embrague, limpieza de inyectores a motores a nafta, con la posibilidad de hacer el diagnóstico de fallas con sistemas actualizados. Además, a partir de ahora también ventas de lubricantes, diferentes tipos de aceites, filtros para automóviles. Diagnosticar de Federico Stop, te puedes contactar al 3751 58 73 43. Todo comienza con una A. Como el alegrón que le das a tus viejos cuando caes de sorpresa a compartir unos buenos mates a la tarde. Con A de alegría, con A de aguantadora. ¡Ah! ¡Qué rico este mate! Yerba mate aguantadora. Nueva imagen, misma calidad, nueva generación. ¿Sentís la necesidad de renovar tu sonrisa? Podés consultar con el odontólogo Nicolás Strider al 3751 25 57 20. No esperes a que sea tarde. Recordá realizar tu control dental preventivo con el odontólogo Nicolás Strider. Atiende en la Avenida Libertador al 3200 y podés solicitar turnos al WhatsApp 3751 25 57 20. El Honorable Consejo Deliberante de Montecarlo está al servicio de la comunidad, trabajando de manera permanente para garantizar tus derechos y atender necesidades de los vecinos. ¿Necesitas asesoramiento? Contamos con la Oficina de Defensa del Consumidor, donde podrás recibir orientación y soporte en caso de reclamos o disputas con empresas o servicios. ¿Buscas información jurídica? Nuestro digesto jurídico está a tu disposición, ofreciéndote acceso a ordenanzas vigentes y herramientas para resolver tus consultas. Horario de atención. Lunes a viernes de 7 a 12 horas.
Nos acompaña hoy Manfredo Seifer, donde nos ha contado su experiencia del trabajo en la zona y tomando presente lo que nos ha contado en todo este proceso que ha vivido desde la producción de sus padres, desde la economía, de los vaivenes, después en la cooperativa de reconvertir las producciones con la fábrica de fécula. En el medio de eso, si bien habían otros técnicos involucrados, vino, por así decirlo, la revolución de la yerba mate con buenos precios, a sacar toda la producción que había de la chacra, plantar yerba nuevamente. Los yerbales entran en producción y ahora estamos en una etapa complicada donde el precio no es bueno. Una historia que otra vez se repite. ¿Cómo nos puede describir o analizar lo que pasa con el precio de la hoja verde de la yerba mate? Mira, Cristian, el mercado yerbatero es muy complejo y para entenderlo creo que es muy conveniente contextualizar y tener en cuenta todas las aristas de esas complejidades que tiene, ¿no? El mercado yerbatero no es simplemente como la mayoría de la gente cree, que si falta va a subir y si sobra va a bajar. Simplemente eso, no es tan así. En el mercado yerbatero intervienen otras cosas, que no es solamente la oferta y la demanda la que define el precio, que es lo que se denomina. Para aclarar, vamos a empezar lo siguiente. Existen dos tipos de mercados. Existe el mercado de competencia perfecta, que no tiene ninguna falla, y donde la oferta y la relación de la oferta y la demanda determina el precio. Pero hay mercados que tienen fallas, ¿no? Que tienen fallas, que generan distorsiones dentro de ese mercado, y ese tipo de mercados ameritan tener algún tipo de organización y de planificación para mitigar esas fallas, ¿no? Y ese es el caso de la yerba mate, ¿no? Y las tres fallas grandes que tiene el mercado yerbatero, por la cual se considera que es un mercado imperfecto muy fuerte, es que tiene una alta concentración de la demanda y una oferta muy atomizada, ¿no? Por un lado tenés 12.000, 13.000 productores, por otro lado tenés 100 industrias, que son pocas, y si vamos a contabilizar, el 70-80% de la producción terminan en las primeras 10 industrias, y si hilamos un poco más fino todavía, 3 industrias demandan el 50% de la materia prima, ¿no? Cuando dice estas 3 industrias, para poder hacernos ideas nosotros, porque obviamente tendrán su representación legal, pero ¿podés decirnos, bueno, esta es la marca, por ejemplo, de esas 3? Sí, las 3, te las puedo nombrar. Son, como es, en primer lugar Playadito, en segundo lugar la empresa Las Marías, y en tercer lugar está CBC, que está disputando con Amanda ese lugar, ¿no? Pero entre las 3 primeras demandan el 50%, y esos mercados imperfectos son muy nocivos, son muy perjudiciales, y por eso en el mundo entero se trata de buscar mecanismos para mitigar esos efectos negativos. Nunca lo vamos a solucionar del todo. Claro. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una ley, en realidad son varias leyes, pero en conjunto lo que hacen es que ninguna empresa debe dominar el mercado. O sea que todas tienen que ser pymes y tiene que estar muy distribuido, vamos a decir, la demanda de alguna producción. Para que te haga una idea, lo que pasó con Arauco Arauco fue a Estados Unidos en la década de los 90, fines de los 90, a fabricar tableros, le fue muy bien, fue creciendo hasta llegar a un 10% de la participación en el mercado, donde decide ampliar la inversión y duplicar su producción, ¿no? Como hace cualquier empresario. Pero lo que desconoce es que en Estados Unidos hay una ley base que te prohíbe que vos te agrandes, ¿no? Entonces, justamente por los efectos nocivos que genera, vamos a decir, la concentración. Entonces, no solamente que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le dijo no pueden hacer la inversión, sino que le puso una multa de $5 millones para que aprenda y que nunca más se le ocurra de querer violar las leyes de Estados Unidos. Justamente porque lo que quiero significar con esto es que los mercados imperfectos son nocivos, son perjudiciales, y hay que tratarlo. Por lo menos esto es lo que trata la economía, vamos a decir, ortodoxa, que es la que
todos fuimos educados y hoy tenemos un modelo donde se basa en los, en las economistas que siempre nombra a nuestro presidente, ¿cómo es? Austríaca, que dice que los mercados imperfectos se pueden ordenar solos. ¿Sí? Digo todo esto porque es importante conocer la base de nuestra problemática. Y nosotros tuvimos una experiencia muy buena, a pesar de que fue muy nociva en la década de los 90, porque realmente terminamos muy mal en el 2001, 2002, como productores, ¿no? Y como sector, toda la economía yerbatera, tuvimos esa experiencia de que los mercados imperfectos no se ordenan solos. Entonces, teniendo en cuenta, vamos a decir, la economía ortodoxa más la experiencia nuestra de la década de los 90, hoy estamos de nuevo con el mismo experimento de desregulación y yo no veo ni un cambio en el actual escenario que nos diga no, en esta oportunidad va a ser distinto, ¿no? Entonces, yo le veo un panorama muy, muy negativo de continuar este contexto en la yerba mate. Hablo del tema yerba mate. Y bueno, no sé, el tiempo dirá qué va a pasar, pero si yo hoy tendría que planificar a la actividad, vamos a decir, estaría planificando de que probablemente entremos en un escenario muy complicado, porque estamos en la antesala de la crisis todavía no empezó. No tenemos que olvidar que en el 91 fue regulada la actividad y recién en el 95, 96 empezó a mellar en el sector productivo la crisis y se fue profundizando gradualmente hasta tocar fondo en el 98. O sea, fíjate, 7, 8 años después, recién llegamos al peor escenario de la crisis, ¿no? Y nosotros recién estamos transitando 2 años. Y porque esto es un proceso lento, lo que está asegurado, a mi modo de ver, de que la crisis se va a agravar. No es que hay ningún, vamos a decir, escenario que te diga, por lo menos para mí, que esto se va a revertir. Y veo que hay mucha gente que está esperanzada que acá disminuye la oferta y se soluciona todo, y no es así. Eso es lo que quiero que entienda la gente. En un mercado imperfecto no basta con equilibrar la oferta y la demanda para que mejoren los precios. Tiene que haber otros condimentos. Hay que darle tratamiento a la concentración, hay que darle tratamiento. Otra de las fallas del mercado, que tenemos un mercado muy limitado. O sea, vender hierba es muy difícil. O sea, en los últimos 25 años crecimos un 14% en el mercado global de la yerba mate, ¿no? En la Argentina. Entonces, eso te marca a que nuestro escenario comercial es muy difícil y está bien, hoy tenemos algunos deportistas que se lo ve con el mate y por ahí claro, llama la atención. Nosotros nos ilusionamos que esto va a generar mayor demanda. Yo quiero ver qué es lo que dice la estadística, ahí recién voy a estar conforme porque aprender a tomar mate no es simplemente ver a otro que lo toma, sino es compartir y hasta que alguien se vuelva consumidor de mate tiene que pasar un cierto tiempo, no probando una sola claro. vez o viéndole a un deportista destacado va a tomar mate. Nosotros en la década de los 90, fines de los 90, también decíamos lo mismo con Cambiaso, que es un polista muy importante de renombre internacional que se veía en todos los tapas de los diarios, yo me acuerdo en Alemania, donde se lo veía parado al lado de su caballo tomando mate y los titulares de los medios decían de que vamos a decir la buena actuación de Cambiaso en el deporte era justamente por el mate y tampoco no se generó una expectativa claro. de mayor venta, ¿no? Pero bueno, acá lo único que va a tener la verdad es el tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero yo le veo bastante negativo al panorama, ¿no? Uh-huh. Haciendo un resumen rápido en estos minutos que hiciste un resumen también de tu vida, todos los años activos, por este análisis que haces de los mercados, por basarte en estadísticas, por ver los números,
Y si yo, productor, colono, le encuentro a Manfredo por la calle y te digo, che Manfredo, ¿qué planto hoy? ¿Se le puede dar un consejo? Mira, Cristian, vivimos un mundo muy diferente a lo que vivían nuestros padres, nuestros abuelos. Te quiero hacer referencia a algo que realmente me abrió la cabeza y explica un poquito qué es lo que nos está pasando hoy y lo difícil que es para nosotros buscar una alternativa. Hasta fines de los 70, 80 y 90, en realidad hasta fines de los 70, el mundo, vivíamos un mundo insatisfecho. O sea, faltaba producciones, entonces era mucho más fácil elegir, buscar alguna alternativa. A partir de los 80, principios de los 90, vivimos una transición donde pasamos a convivir en un mundo satisfecho. O sea, un mundo que tiene de todo, y si querés inventar algo nuevo, tenés que diferenciarte y tenés que generar otra cosa que la traiga al consumidor. Y esto es lo que generó el concepto de competitividad. El concepto de competitividad es nuevo. Yo cuando tuve la formación nunca lo he visto. Yo lo aprendí en la calle a fines de los 90. Claro. Es más, te quiero aclarar, cuando yo tuve mi formación, lo que nos enseñaban es que el productor tiene que especializarse. No tiene que hacer 2 o 3 cosas. Tiene que especializarse y hacer bien una cosa. Y el tiempo, como transitamos esta transición a este nuevo mundo que estamos viviendo, tan competitivo, hoy buscamos la diversificación, ¿no? Porque la diversificación, como te decía, vivimos un mundo satisfecho, entonces las oportunidades que se nos surgen como productores, al estar diversificados, siempre alguien en otra parte del mundo tiene algún problema climático, problema social, económico, disminuye la producción y ahí es donde nosotros tenemos cabida. Así como también a la inversa, ¿no? Entonces, esto hace al tema de la diversificación, de donde vos mitigás un poquito esos riesgos y aprovechar esas oportunidades que te da, vamos a decir, el contexto, ¿no? Pero lo que quiero significar es que es muy difícil de decir qué puedo hacer hoy, ¿no? Realmente es un riesgo muy grande, y lo que quiero también manifestar es que este cambio que sufrió el mundo se debe a que los adelantos tecnológicos fueron más rápidos que el crecimiento demográfico o, vamos a decir, el crecimiento de la demanda. Entonces eso generó que sobra de todo en todo el mundo. Entonces pasamos de ese mundo, vamos a decir, para exagerar, hambreado, a un mundo satisfecho, ¿no? Y dentro de ese mundo satisfecho es donde tenemos que pelearla a ver cómo nos diferenciamos, ¿no? Y bueno, y ahí también interviene mucho, vamos a decir, la política económica de un país para que lo haga realmente competitivo, ¿no? Que no tengamos una carga elevada de los impuestos, que no tengamos, vamos a decir, un tipo de cambio que sea desfavorable, y bueno, una serie de cuestiones que también hay que tener en cuenta, ¿no? Manfredo, muchas gracias por haber venido, por contarnos tu experiencia de vida y por este análisis de la situación. Por lo menos otra óptica de la realidad que como la veo yo, ¿no? Gracias por haber venido. No, gracias a vos, Cristian. Hasta acá hemos llegado con el programa de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y nos encontramos en una próxima edición.